¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Por Ahora. Claudio Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Celina Harry? ¿Todo ¿Bien? bien? Bien, muy Bueno, me bien. alegro. Por suerte no pasa nada extraordinario en este país, así que podemos hacer Maravilloso otro lunes lunes. tranquilo. La Sí. verdad, muchas gracias a Sebastián de Arte, a Cristian Jure, que nos dan este programa tan tranquilo para hacer los días lunes. Podríamos haber agarrado un sábado a la tarde. Vos decís hacer que un igual programa. nos salvaríamos. No, en esta oportunidad no, si el viernes fue como Claro, es una verdad, es verdad. hecatombe. Es cierto. Hicieron muchos No. programas especiales con eso. Sí. Vamos a tratar de analizar qué está pasando en este país. Pequeña tarea que nos han encomendado. Un poco. Muy, pero muy difícil porque pasa de todo en muy poco tiempo. Pasa de todo que se va contradiciendo con cosas que pasaban hace una semana atrás. Sí. Un poquito de eso se va a tratar No el se va programa de resistiendo hoy. mucho al archivo, la verdad. No, y en vamos estos a ver tiempos. cómo lo que te decían hace una semana, pero además con una seguridad de ultratumba casi. No, esto no va a pasar. Miren que si se levanta el cepo no va a pasar nada, el dólar no se va a mover, no va a haber inflación. pero terminaba pasando, están pasando todo un lo montón de contrario. cosas. Exactamente. Pero no vamos a estar solos porque, como siempre, tenemos colegas, amigos, amigas que nos vienen a visitar, periodistas de nuestra ciudad mayoritariamente, que vienen a conversar con nosotros y analizar un poco todo lo que está sucediendo. Así que ya los vamos a presentar. Está con nosotros Rocío López, amiga de la casa, fue parte de UNLP Exacto. TV, es claramente periodista, también está en Radio Provincia. Bienvenida, Ro, ¿cómo estás? Muchas gracias. Qué lindo lunes, que me invitaron para Claro, venir. no, de nada, Espectacular. así los queremos, queremos decirles que los queremos mucho. También está Alejandro Viar, colega también nuestro de 221 y de Radio 221 y además de Radio Provincia aquí con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Cómo están? No, por Bien, favor, bien, muy bien. gracias. Les Muy, hemos muy dado una honrado. tarea muy sencilla. El día de hoy vamos a hablar un poco de economía. Bueno, ¿cómo ven que todo esto que está pasando? Digo, ¿era predecible? ¿No era predecible? ¿Quién quiere arrancar? ¿Es arrancar, Ro? Bueno, a ver, esta mañana estuvimos charlándolo con los compañeros ahí en la radio y la verdad es que se veía venir que terminaba un ciclo porque, bueno, veíamos que el dólar estaba controlado, ¿no? Por la intervención del Banco Central, por la pérdida de divisas en el Banco Central. No soy especialista en economía, pero uno se tiene que estar informando todo el tiempo porque es por donde va la cosa. Y cuando escuchamos la conferencia de prensa de Luis Caputo, esto, ¿no? Otra vez el Fondo Monetario Internacional, ¿qué significa? Bueno, evidentemente es un fracaso del programa económico que tanto decía Javier Milei que podía sacar a la Argentina adelante con o sin dinero. Bueno, evidentemente no, porque cuando vas al fondo es que Claro. estamos en problemas, ¿no? De hecho, dicho por el mismo Javier Milei, ¿no? Sí, Tuiteando, también. che, si se va al fondo es un fracaso del Exacto. plan Tal económico. cual. Además es otra vez al fondo, otra vez Caputo. Mismos. Claro. Claro. ¿no? Eso, yo voy un poco a la historia también, cuando me preguntaban si predecíamos esto, y un poco sí, mismos actores, ¿no? Las figuras de Sturzenegger, de Caputo, ir al fondo, recurrir a un préstamo. Hubo una secuencia que en redes seguramente mucha gente la vio, recordaron las tapas de Clarín de 2018, ¿no? Ajá. Yo creo que todos lo vieron. Sí, eso. sí. Es Era una verdad. secuencia exactamente igual. ¿Qué podía cambiar? ¿Podemos prever que va a terminar distinto? Uno lo viene viendo esto. Así que bueno, eso hace que yo mucha expectativa no tenga, ¿no? Yo imagino a la gente del fondo agarrando el nuevo plano diciendo, che, ¿a quién se le traspapeló el 2018? O sea, Claro. acá aparecen los mismos nombres, la misma persona, ¿no? Como, Ahora, ¿cuál esto es la igual. responsabilidad también del fondo en eso? ¿No? Porque en 2018 incluso se habló de, bueno, la responsabilidad del Fondo Monetario con respecto a entregar y a dar una deuda, digo, teniendo en cuenta el contexto, una deuda histórica que a ningún otro país se le prestó tanto dinero, ¿no? Sin posibilidades de semejante respaldo. Digo, bueno, ¿cuál está siendo también la responsabilidad del fondo en esta decisión? Bueno, el fondo es un organismo que básicamente vive de eso, Tal cual. naturalmente, ¿no? De endeudarte y de ir durante mucho tiempo generándote algo que es como un compromiso que te ata definitivamente. Cuando en el gobierno de Néstor Kirchner, Néstor terminó de pagarles y demás, nos parecía, bueno, la película un poco se termina. Claro. Y otra vez volvimos a ir al fondo y a una deuda que actualmente... Yo el otro día veía una cosa, yo también igual como Rocío, tampoco soy especialista en economía, pero hace poco estaba indagando, busqué una nota por otro tema, tenía que ver con el gobierno de Alfonsín, ¿no? Por un tema político. La deuda que tenía la Argentina en aquel momento, allá por el 83, era algo así como 8.000 y pico de millones. Y toda la deuda de América Latina era de 400.000 millones. De toda América Latina. Hoy Argentina debe eso.
solo Argentina. Entonces, uno ve que esto realmente es como una bola de nieve que no para. Bueno, hoy en conferencia de prensa, Carlos Bianco lo decía aquí en el gobierno de la provincia, decía, nos han prestado más dinero a nosotros que Ucrania, que está en guerra. Bueno, Claro, De hecho, tal cual. representamos el 45% de toda la deuda del Fondo Monetario, se la demos nosotros. Pero les quería proponer ver lo que decía hoy Javier Milei respecto de cuánto le pedimos al Fondo Monetario, pero no solamente eso, hay una perlita en esto, porque él cuenta cuánta plata le pedimos al Fondo Monetario, pero además a otros organismos, como el BID, además, que también nos va a prestar plata. Y hay un discurso que después no se sostiene en los papeles, pero que este gobierno lo sigue sosteniendo. Vamos a ver lo que decía hoy, hablando con Luis Majul, sobre cuánta plata le fuimos a pedir al Fondo Monetario ahora. Mira. Bueno, y el programa que conseguimos es un programa por 44.000 millones de dólares, porque son 20.000 del Fondo Monetario Internacional, 12.000 del Banco Mundial, 10.000 del BID. Por lo tanto, agradezco a Cristalina Georgieva, a ella Ivanga y a Elon Golfan, digamos, por este trabajo enorme que han hecho ellos y sus equipos. Y a eso hay que sumarle un ripo de 2.000 millones de dólares. Y hay un detalle no menor, y es que además conseguimos la renovación del swap chino. La forma que usa el político más desalmado y más populista y más salvaje, más mentiroso, es el endeudamiento. El endeudamiento es una forma absolutamente inmoral de enfrentar la situación. La fiesta del presente está siendo pagada por el trabajo de personas en el futuro, digamos, personas que no votan, personas que todavía ni siquiera nacieron. Muy bien. Claro. Ahí veíamos a Javier Milei casi contradiciendo a Javier Milei, ¿no? También a todo esto. Un antes y un Pero después. hay un dato interesante. Yo les voy a pedir ahí a la gente de la producción si pueden poner la plaquita sobre cómo está detallado lo que se pidió, lo que presenta el Ministerio de Economía del país, que dice, bueno, ¿cuánta plata pedimos? Ahí Javier Milei decía, al BID le pedimos 10.000 millones de dólares es lo que nos va a dar. En el Ministerio de Economía, ahí abajo, van a ver que dice organismos, 2.500 millones. O sea, sacando al FMI, a los organismos nos terminan prestando 2.500 millones. Termina siendo mucho menos de lo que dijo Javier Milei en esta entrevista, por decirlo de alguna manera, en este intercambio que tuvo con Luis Majul. Digo, lo que presenta, los datos concretos del Fondo Monetario y los datos concretos del Ministerio de Economía no coinciden con el discurso de Javier Milei. Digo, hay como un metauniverso en el que vive, ¿no?, el presidente, dando datos que después se comprueban que son falsos. Bueno, igual un poco pasa con el cepo, ¿no? Porque se levantaron algunas restricciones que tienen que ver con que las personas humanas podemos ahora comprar dólares sin restricciones de suma y quitando todas aquellas medidas que te impedían, ¿no?, comprar más de 200 dólares. Pero para las grandes empresas en realidad sigue el cepo. Entonces es como una medida que se levanta medio engañosa, ¿no? Medio híbrida. A mí Pero lo que más me preocupa es que esto, aunque no lo dicen, obviamente no lo van a decir, es una devaluación, ¿no? Entonces, a partir de hoy, nuestros salarios valen menos, ¿no?, que lo que valían la semana pasada, porque el dólar aumenta y eso se traslada a precios y no hay paritarias, como ustedes lo saben, ni tampoco creo que las vaya a haber. Entonces, las consecuencias las seguimos pagando los trabajadores y, bueno, las clases populares, ¿no? Sí, en un marco de inflación que se conoció el viernes pasado también del 3,7, ¿no? Que fue mayor del 2,4, al mes ¿no? anterior, Exacto, claro. ya venía subiendo todo. Bueno, y no es lo mismo también un dólar a 1.200, porque hay una franja que va a fluctuar. Claro, ahí, esto de que flota. Claro, que flota. ¿No? Las O lo mismo bandas. 1.200 que 1.400. Claro. Que es el rocío del salario depreciado. Si el dólar se va a 1.400, tu salario evidentemente ahí va a perder mucho más también. Ahora, también hay una cuestión ahí, que es esta flotación, que estas bandas, ¿no?, que tanto se dijo el otro día, que el dólar va a estar entre 1.000 y 1.400. Cuando esté en 1.000, el gobierno puede intervenir. Cuando está en 1.400, también puede intervenir el Banco Central. Pero en el acuerdo con el Fondo Monetario hay una coma que le ponen que dice, pero si el gobierno decide que quiere intervenir en el medio de esta banda, lo puede hacer. Claro. Entonces termina siendo lo mismo. Claro. Puede intervenir. De hecho, hoy terminó interviniendo el Banco Central con el dólar a 2.400. Exacto. O sea, con el dólar a 1.240, termina interviniendo el Banco Central.
Entonces vuelve otra vez a ser todo un escándalo y se ve reflejado, creo yo, en el riesgo país, que hoy no bajó. Sí subieron las acciones, sí la bolsa, los bonos y demás, pero el riesgo país, es decir, el mundo nos sigue mirando con El mundo nos cuidado, mira ¿no? con desconfianza. Y además, ¿qué pide el fondo a cambio? Porque hay que ver eso Claro. también. Tal cual. Porque la quita de subsidios sería una de las cosas. El otro día vi algo que no se desarrolló mucho, después no lo vi más. Habla de políticas migratorias también. Eso me parece que es un tema que en algún momento lo quiero ver bien. ¿Qué es lo que exigen a cambio de todo esto? ¿La quita de los subsidios? ¿De financiamiento de qué áreas? Pues ya arrancaron Claro. con Ya todo está. esto, ¿no? Sí. Ya arrancaron. Empezaron con las universidades, después empezaron a cerrar un montón de organismos del Estado que eran Despidiendo gente, Ahí va. ¿no? Digo, despidos. Despidos. Bueno, Entonces, también No habla hay de... obra ¿qué costo? pública. Sí, Claro, también. claro. Claro. Y los ¿Qué jubilados, costó? bueno, ni que hablar. Lo que se va a venir ahora, aunque ¿se acuerdan que un funcionario lo volaron porque había anticipado que iban por la reforma jubilatoria? Bueno, el fondo va a pedir una reforma Claro. jubilatoria, ¿no? Sí, se habla de 5 años, de aumentar a 5 años y a Tal cual. 35 los aportes que tenés que tener, y a 5 años, es decir, los varones se jubilarían a los 70 y las mujeres a los 65. Exacto. Esa sería como la idea de Claro. esta reforma. Ahora, fracasa el sistema económico del gobierno, el plan económico del gobierno, ¿no? Digo, porque si vos ahorraste todo este dinero, digo, ahorrándolo en términos de este gobierno, ¿no? Digo, desfinanciando acá, no haciendo obra pública, y pese a todo eso que ahorraste, tenés que salir corriendo al Fondo Monetario, digo, tu sistema de política económica fracasó, Evidentemente, claramente. ¿no? Tal ¿Y cual, sí, sí? es ¿Sí? no funcionó. Hay algo que ahí no funcionó, ¿no? Lo evidentemente. escuchaba el otro día en la conferencia de Milei que decía que el programa económico estaba dando sus frutos. Bueno, pero si estaba dando sus frutos, ¿por qué Claro, van ¿por qué salimos corriendo corriendo? al Fondo Claro. Monetario Internacional? qué? No, hay algo que no está cerrando Sí, ahí. y el momento que eligieron también, porque Milei en algún momento dijo, ahí está veía en la placa que pasabas, que con 15.000 palos liberaba el cepo, ¿no? Bueno, supuestamente llegaron un poco más de eso, ¿no? Y lo hizo en este momento. Y en un Claro. año complicado, es un año electoral también. ¿Qué hay detrás de todo eso? Claro. Ahí me pregunto yo que alguna razón debe haber de todo eso Sí, también. sí, es un préstamo meramente político, ¿no? Digo, eso lo entendemos todos porque, Claro. de hecho, se le está prestando más de lo que puede prestar el organismo por la cuota de cada uno de los países. Exacto. Digo, el organismo te puede prestar hasta un nivel de cuota y nosotros creo que estamos 300% Bueno, más. lo que vimos en 2018 también, Claro. y que Bueno. era un año electoral. Y en ¿no? un año electoral también. Sí, Bueno, pero- otra película que se Y repite. era una Claro. apuesta a la reelección de Macri. Pero eso le costó el puesto a todo el staff del Fondo Monetario. No fue tan gratuito al haber hecho ese préstamo sabiendo que no se podía pagar. Y yo creo que también, algo de lo que decía recién Ale, que no saben que no van a cobrar. Digo, el Fondo Monetario está prestando el dinero porque el negocio La es que no pregunta se la es, devuelva. claro, ¿qué se van a cobrar? Claro. ¿No? ¿Cómo Sí. se lo ¿Cómo? van a ¿De cobrar? qué forma? Sí, sí, Claro. tenerte atado durante todo este tiempo porque saben, primero porque el fondo no está poniendo la suya, digo, no es del Fondo Monetario la plata, claramente. Y después porque este máximo accionista, que es Estados Unidos, se está presionando un poco políticamente, ¿no? Digo, ahora, mi pregunta es qué pasa con los seguidores de Milei, los votantes de Milei, que supuestamente no bancaban las viejas políticas y las viejas formas de hacer política y economía. Y terminan pasando lo mismo que pasó toda la vida en este país, que es recurrir al Fondo Monetario, que termine el plan económico y gobernar 4 o 5 años Sí, así. bueno, de acuerdo a las encuestas que vemos de los últimos meses, hay una pérdida de respaldo, ¿no? Al presidente Milei. Su núcleo duro seguramente que justifica, ¿no? Estamos en tiempos en los que la gente se informa de acuerdo a lo que reafirman Claro. sus ideas. Bueno, eso es una decisión de quienes quieran seguirlo, pero hay una pérdida de respaldo desde Davos, ¿no? De acuerdo a las encuestas que venimos viendo, desde aquel discurso en el que fue muy criticado y después vino la manifestación del 1F, Exacto. cuando homologó o estigmatizó a las diversidades diciendo que los homosexuales eran pedófilos, ¿no? Sí, sí. Y Eso. después, bueno, todo lo que siguió Sí, con el el escándalo cripto, Libra, claro. que hoy se cumplen 2 meses. Está muy complicado en Estados Unidos, claro. la investigación judicial Exacto. acá está frenadísima, pero en Estados Unidos... Sí, no sé en la gente cómo pegó eso. Yo pensé que por ahí iba a ser más grave. Pero bueno, ahora hay un test electoral dentro de poco. Ahí lo veremos. Se votó en Santa Rosario, Fe. en Santa Fe, Sí. este fin de semana. Sí. Lo que sería el libertarismo entró tercero. Tercero. Yo no sé si es un indicador, pero bueno, ahí hay... Pero le tenían habían puesto muchas fichas, sobre todo Karina Milei, a Exacto, que iba a ser un exacto. candidato puesto por ellos, rompen con Amalia Granata, que era como la candidata natural. Claro, porque por esas fuerzas se juntaban, por le hacían un poco más de fuerza, Claro. apoyaron, ¿no? Pero y hubo
hubo baja participación electoral. Sí. Era una elección también era rara, porque era para votar constituyentes, mucha Sí. gente vio que Claro. era la posibilidad. Además de las PASO. Claro, además de las PASO, de la reelección de Puyaro, no hubo tanta gente yendo a votar. Pero bueno, es un primer Ahora, test. ¿qué les parece también con respecto a esto, ¿no? Al fondo, a la toma de deuda? Digo, ¿qué pasa en el público en general? Que de algún modo va a haber las repercusiones cuando vaya la góndola, inevitablemente ante toda esta situación. Pero, ¿qué pasa con esa conciencia de lo que implica ir a tomar deuda al fondo y volvernos a endeudar? Digo, ¿creen que hay un crecimiento en ese conocer y saber sobre el fondo o hay cierto sector al que le sigue quedando lejos? Yo creo que, y esto también en base a algunos datos de encuestas, no es bien recibido ir de vuelta al fondo, ¿no? Por esto que comentábamos recién, tenemos cierta memoria, quizás los más jóvenes no, pero hay cierta memoria de que cuando vas al fondo las cosas no están bien y nunca es bueno tener un préstamo como... Quizás lo podés comparar con tu familia. Cuando vas a tomar un préstamo es que las cosas no están bien. Claro. Y que puede llegar después un momento de crisis. Pero me parece que lo que más pega es esto que nadie llega con su sueldo a fin de mes. Exacto. Vemos todos los miércoles cómo los reprimen a los jubilados. La represión del 12 de marzo que fue tremenda, en la que detuvieron gente a mansalva que no estaba haciendo absolutamente nada. Me parece que eso también generó un desgaste en la imagen del gobierno nacional. Y bueno, si esto se traslada a precios... Hay un ánimo que ya me parece que va creciendo en el enojo, Sí, ¿no? hay tema de los precios también, porque obviamente, más allá de las políticas de este gobierno, con las que no comparto absolutamente nada, pero también los formadores de precios y también Totalmente. ¿no? hacen su parte, porque se cubren y te empiezan a aumentar cosas antes de saber qué referencia van a tener, ¿no? La carne tuvo un aumento desmedido desde febrero hasta ahora, ¿no? Y todavía no habían entrado estas medidas. También hay un montón de sectores que son muy responsables por avaricia, por especulación o lo que sea, que tampoco colaboran. Bueno, Porque ese- saben que no corren, que a ellos nadie los critica, ¿no? Digo, que Claro. vos vas a ver el precio de la Serenísima en la góndola más caro y nadie se la agarra con Mastelones. Se la Exacto. agarrás con el gobierno que sea, ¿eh? Sí, sí, sí. Digo, pero saben que no tiene ninguna consecuencia aumentar Totalmente. los precios. Vamos a ver, también tenemos imágenes de una kiosquera, justamente hablando de esto, de los precios, que daba una nota. Y esto creo que fue el sábado. Ella decía, ya empezaron a venir los números remarcados. Claro. Viernes se anuncia el acuerdo con el Fondo Monetario y el levantamiento del cepo. Sábado ya había aumento de precios en algunos productos. Vamos a ver lo que decía. Mira. Ya los proveedores le están remarcando, le están trayendo listas con cuánto Mercedes de aumento. Y ayer me comunicaron entre un 20 y un 30%. Claro. Ayer mismo abro el negocio, a las 9 como abro todos los sábados, y ya me mandaban las listas de precios. 20, Ah, 30%. sí. 30% de aumento. Digo, ya con una inflación de un piso de 3,7. Claro. Con la dificultad que implica, bueno, también, ¿no? Esto, salir a la calle, ir a comprar y decir, bueno, cada vez me alcanza menos, ya Claro, me venía sí, alcanzando menos, sí. no quiero imaginar esta semana. Hablábamos del sector de la carne también, ¿no? Y esto de que ha bajado el consumo incluso en la carne, no solamente carne vacuna, sino incluso en la carne de pollo, Exacto. que suele ser más accesible y demás. Y tenemos un testimonio también para compartir de un carnicero, a ver qué decía al respecto. Estaba full la venta de la alita, del hígado, el hueso, que antes nosotros el hueso lo dábamos para los bolsones caninos, ¿no? La gente ahora lo lleva para hacer que enriquecer alguna sopa o algo. La gente antes venían acá, en mi caso venían 1 o 2 por día a pedir, y ya los cuentos son 6 o 7. Un cajón de pollo hace 3 meses valía 40.000 pesos y hoy vale 65.000 pesos. Una media red de vaca de 100 kilos, antes la pagábamos 4.500, hoy casualmente me avisan que se fue a 7.000, 7.200. El kilo, o sea que estamos hablando de una media red que equivale a 2 sueldos de jubilado. Buen testimonio, ¿eh? La Qué verdad que gráfico. es terrible, ¿no? Porque vos pensás que en este contexto celebran que ahora se puede comprar hasta 2 millones de dólares. Digo, en este contexto de... ¿Quién va a comprar los dólares? Claro, de gente O sea, comprando si no alitas podés de comprar, pollo, no comprando podés hueso. comprar un kilo de patamundo. Claro. Digo, Digo, ¿cómo vas a hacer para ir a comprar dólares? Por eso es Sería muy la difícil cuestión, ¿no? el discurso del gobierno decirles, che, bueno, pónganse contentos que ahora van La a poder comprar libertad, 2 la millones de libertad dólares. de comprar Claro. dólares, pero Vas a no ver- la libertad de comprar pollo. Ahora, qué disociado está todo de la realidad. Hoy ustedes mencionaron lo del escándalo, que fue un escándalo realmente de criptomonedas y demás, con Milei haciendo una movida increíble. Ahí hubo gente que ganó millones de dólares en un ratito. Hay un mundo que está tan lejos de este carnicero, Claro. del que va a comprar huesos para la sopa, ¿no? Es una obviedad decirlo, pero es así.
Hay un mundo lejano, completamente distinto. Especuladores, gente que gana fortunas, con gente que no puede poner huesos en la sopa. Sí, hay un sector que va sabiendo las noticias mucho Además. antes de que las sepamos todos, Bueno, tal cual, ¿no? claro. Tal Hay cual, un tal cual. rumor de Sí. que Y nunca hubo gente quedás que se mal enteró el parado. viernes temprano de que iban a anunciar y que bueno, Sí. esa gente Unos fue la 10 pudo. que tuvieron una información Claro, privilegiada por exacto. ahí. Sí. Y con ese pudieron- dólar, claro, a Claro. mucho menos, seguramente ganó. Claro. Sí. Sí, que de hecho hoy en día lo van a poder seguir haciendo. Digo, con esto que dijimos de que el gobierno puede interferir en el medio de las bandas. Y yo te aviso, che, mirá que ahora va a estar bajo, pero a la tarde lo vamos a intervenir, va a aumentar. Exacto. Digo, claramente pueden hacerlo. Y otro tema también, no sé si lo tenían previsto en alguno de los informes. Hoy ya Milei avisó que le va a subir las retenciones al campo otra vez. Todos esos caballitos de batalla que los gobiernos liberales y demás siempre, Sí, sí. no, que al campo no hay que atosigarlo y demás. Y ya les va a poner retenciones otra vez Sí, también, sí, ¿no? amenazando con que si no liquidan ahora, Claro. creo que tenemos el testimonio para ver lo que decía hoy Javier Milei respecto a esto de si no van a exportar, a liquidar ahora, no van a poder hacerlo en junio porque vienen retenciones. Mira. Me parece genial eso. Nosotros tenemos un compromiso con los argentinos que además es también no solo cantidad de dinero fija, tipo de cambio libre y equilibrio fiscal, sino que además nosotros buscamos bajar los impuestos. De hecho, nosotros bajamos 13 impuestos. El más significativo fue haber eliminado el impuesto inflacionario, o sea, el señoriaje, que, digamos, fueron 15 puntos del PBI. Pero digo, también sacamos el impuesto país, que nadie esperaba que hiciéramos algo así, porque era un punto del PBI. Esto, Bajaron parte de las retenciones. Supongo que van a seguir bajando, entiendo. hay un conjunto de bienes no tradicionales, regionales, que se las eliminamos, permanente. Y a las exportaciones tradicionales se las hemos bajado transitoriamente, es decir, que vuelven en junio. ¿Vuelven? Sí. Sí, porque dijimos que eran transitorios, así que es más, avísele al campo que si tiene que liquidar, liquide ahora, porque en junio le vuelven las retenciones, claro. Me parece que no va a tener necesidad, que lo deben estar escuchando, presidente, y viendo por la cantidad de gente que está escuchando y viendo Bueno, eso lo puede controlar usted. Yo estoy en el despacho, Está bien, y le pregunto. Él está en el despacho. Pobre Majul que estaba entre Ese sus dos problema jefes, tuyo, ¿no? le dijo. Fíjate vos. Problema tuyo, quién me está Claro. viendo, no me está viendo. Majul Pero estaba bueno. entre los dos jefes, Y entre el un campo poco- que lo Claro. presionaba y el otro. Cuando dijo, vuelve, medio que se le Claro. fue un poquito la voz, ¿no? Vuelven, avísenle. Oh. Pensando, uy, ya tengo que hacer unos negocios antes que todo esto pase. Pero bueno, digo, se está armando como la tormenta perfecta, ¿no? Digo, devaluación, aumento de precios, inflación alta, el campo sin liquidar y enojado. Digo, ¿qué va a ¿Qué va a pasar pasar? ahí? ¿Qué va a quedar después? Ahora, ¿qué va a primar en la cuestión del campo? ¿El antiperonismo o el antipopulismo que suele ser una característica Eso siempre del campo? primó. Eso Bueno, siempre claro, primó. digo, hay una cosa ahí medio de que ¿No? son capaces de que ni siquiera salir a hacer un reclamo al gobierno. Obviamente que están sus intereses de obtener ganancias, ¿no? Y están ahí viendo a ver qué pasa con el dólar, que les convenga Sí, claro. el tipo de cambio para hacer la liquidación de la soja. Ahora, bueno, hay que ver qué pasa, ¿no? ¿Quién presiona más? Porque también el gobierno nacional está en un brete, tiene que llegar a las elecciones, obviamente que estos fondos son para llegar a octubre, ¿no? Tapando baches de alguna manera y que no se pierdan más reservas del Banco Central, pero también necesita del campo, de las liquidaciones del campo para que vengan dólares, como se dice, productivos. Claro. Yo creo que eso del antiperonismo va a primar siempre, sobre todo en estos sectores. En la época de la 125 cortaban las rutas y se recuerdan todos ustedes, Claro, ¿no? claro. Sí, sí. Salieron a la calle todos los productores. Había un gobierno peronista. No creo que ahora se repita eso. Claro. No creo que no. Me parece que esos contextos ya los vimos. Pasa solamente en determinados gobiernos. Sí, de hecho estamos viendo la unión industrial que está Por pasando. ejemplo. Digo, abren las importaciones para la ropa, para demás, y no hubo ningún tipo de reclamo de la Y se UIA. están fundiendo. Claro, Se están fundiendo. pero sin embargo, la otra vez se sacaron la fotito, estaban Hay como contentos. mucho silencio, ¿no? Hay como- En sí, algunos sí. sectores. Sí, hay mucho Claro. silencio. Que en otros contextos pondrían el grito, ¿no? En el cielo. Sí, yo creo A que eso apuntaba yo, claro. es una situación muy compleja, ¿no? Digo, pensar en esto de tener una inflación alta que además era el caballito de batalla de este gobierno y uno siente que esos caballitos de batalla se le van cayendo. Van cayendo. Primero la honestidad de Milei, que era, bueno, viene de otro palo, no viene de la casta Exacto. y demás, y con el caso Libra vimos que se cayó.
Si no se cae la honestidad en ese caso, queda como un tonto que no supo cómo desarrollar un acuerdo que le habían hecho, hay un negocio que le habían propuesto. Entonces, o quedás como un tonto o quedás como un delincuente. Esos dos pilares se le cayeron. Y ahora el pilar de vine a bajar la inflación y por lo menos te bajo la inflación, que es el impuesto a los pobres, también se le está cayendo. Así es. Es muy difícil cómo retomar todo esto, ¿no? Tal cual. Bueno, hay que ver qué pasa. También yo a veces lo pienso un poquito más allá. Bueno, cuando terminen de utilizar todo esto y lleguen a las elecciones, porque evidentemente estos fondos le van a dar aire. ¿Y después qué va a pasar? Claro. ¿No? ¿Qué va a pasar? Lo mismo de siempre. Sí, o sea, sí. La devaluación, mientras tanto, ya empezó, por más que lo nieguen, porque si el dólar sube, hoy cerró a 1.230, es un 12% de devaluación. Y así, bueno, ya hasta cuándo, ¿no? Sí, sí. Y con una intervención del Banco Central de $400.000, ¿eh? Digo, ya vendió el Banco Central, 400.000 pesos, perdón, vendió el Banco Central. Está muy complicada las reservas del Banco Central. Pero la verdad que están... Bueno, ahí nombraste otro caballito de batalla, el Banco Central. No le van a destruir, Le iban a no le iban a bombardear, Sigue existiendo. Claro. Formaba parte de las cosas que basta y siguió existiendo y lo están salvando y ¿no? Sí, 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 lo Discursos fortalecen. que uno dice, pero era tan así, no era tan así. Claro. Muchísimas gracias por haber Bueno, venido a ustedes. hasta Por favor, hoy. gracias. Muchas gracias Un placer. por habernos acompañado. Vamos a seguir analizando todo lo que pasa en este país. No Claro nos que alcanza sí. con media hora. Y en el próximo bloque tenemos otros compañeros que nos van a estar visitando. Así que no se vayan porque seguimos con más por ahora. ¿Sabías que el teatro argentino tiene más de 100 años? El Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino es uno de los espacios más importantes para difundir las artes coreográficas, líricas y musicales de nuestro país. El edificio original comenzó a construirse en 1887. 3 años después abrió sus puertas y en 1937 dejó de depender de la Sociedad Anónima Teatro Argentino para pasar a formar parte del Estado provincial. Luego se crearon los cuerpos estables: orquesta, coro y ballet. En octubre de 1977 sufrió un incendio en su sala con estilo renacentista y el gobierno militar tomó la decisión de demoler el edificio entero. 3 años después comenzó su reconstrucción con un diseño completamente distinto y en el 99 inauguró su nueva sala principal. Hoy en día depende del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y cuenta con una de las salas líricas más importantes de Latinoamérica. El teatro ofrece espectáculos y propuestas culturales para toda la comunidad. ¿Ya lo conoces? En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Quisiera contarte sobre mi excursión a esa tierra. Mi excursión a la tierra de los ranqueles. Son cosas que no se pueden perder. Tiene que seguirse como una tradición, como quien dice, siguiendo la huella. A este club le pueden faltar muchas cosas, pero es algo que tiene, que es la unión.
Continuamos aquí Por Ahora en el segundo bloque con nuevos colegas para poder conversar un poco sobre todo lo que está sucediendo en nuestro país, en nuestra provincia, en el mundo. Hay de todo para hablar, no estaría alcanzando ni siquiera claro, una en medio hora. de todo esto tenemos el quilombo que armó Donald Trump a todo esto, digo, Ni hablar, por si pasara ¿no? algo más, claro. Aranceles que van y que vienen y esas cuestiones que suceden también, provincia de Buenos Aires, qué pasa con las elecciones. Bueno, nos vamos a ir metiendo un poco en todos esos temas también, pero vamos a presentar a quienes tenemos en esta oportunidad para poder conversar y analizar un poco. Y están aquí visitándonos Lucía Fernández Méndez, colega también, aparte integrante aquí de la casa. Hoy tenemos un bloque amigo, bien casero, porque colega de Radio Universidad que viene a visitarnos. ¿Cómo estás, Lu? Bien, muy bien y gracias por la invitación. No, por favor, y también Matías Bongiovanni, que nos acompaña también, colega aquí de Radio Universidad. Así que bueno, bienvenido también. Gracias por la invitación. Nos cruzamos un ratito. Nos cruzamos un rato, claro, para que estamos acá, nos divide un pasillo nada más. Así que ahí estamos. Bueno, para charlar un poquito sobre esto que venimos hablando a lo largo del programa, que es bastante convulsionado. Lo decíamos hoy también, en el medio de todo este caos económico a nivel mundial, se conoce este acuerdo con el Fondo Monetario, que lo escuchamos hoy a Milei, dijo que entre todos los préstamos 47.000 o 44.000 millones de dólares le van a prestar. ¿Cómo se paga eso, a todo esto? Ese es un tema, ¿no? Pero me parece importante lo que planteabas del escenario internacional, porque no aparece en ninguno de los discursos en líneas generales. El presidente no ha hablado en líneas generales de eso, mucho menos uno puede esperar algún tipo de medida paliativa en ese sentido. No sé si está en cómo juega eso de cuándo se paga esto, porque también están las fechas para ir desmenuzando todo el acuerdo. Y el escenario de hoy, más allá de la cotización, bueno, hay dos variables para pensar. Los bonos, por ejemplo, que no anduvieron mal, parece, pero después el resto, laburantes, trabajadores, trabajadoras, que saben que en definitiva van a sentir el impacto de esto, de la evaluación en primer lugar. Y después el otro, que el anuncio del viernes fue casi celebratorio, cuando en realidad uno analizaría el contexto desde mundial y nacional, y no hay mucho que celebrar. De hecho, todo el mundo coincide en que cuando uno va al Fondo Monetario Internacional es que algo no está funcionando. Nadie va para decir, me funciona todo bárbaro, vení financiarme. Claro. Es porque necesitas los dólares que no estás teniendo. Lo otro que también se analiza es, vas al Fondo Monetario Internacional a pedir más plata en un contexto de crisis global, de suba de la inflación, de baja de reservas. Es casi una bomba atómica a punto de estallar, y quien va a volar por los aires es la gente, su poder adquisitivo y demás. Y después esto de, entre 1.000 y 1.400 flota. Pero nadie dice que, a pesar de que va a flotar, supuestamente están interviniendo, como decías vos hoy más temprano, con plata. ¿Cuánto van a durar esos 20.000 millones de dólares que mañana se supone nos dan los primeros 12.000 millones de dólares? ¿Cuánto va a durar? ¿Y va a ser solo para financiar el tipo de cambio? Bueno, es lo mismo que hizo en 2018 y que hizo que volaran por los aires Cardarelli y Werner, porque habían ido en contra del reglamento del Fondo Monetario Internacional. Fue un acuerdo más político que técnico, se llevaron puesto su reglamento, y ahora otra vez están haciendo algunas excepciones con Argentina, porque hay una de las funcionarias más importantes del Fondo Monetario, es una turca de un apellido imposible, no lo puedo decir precisamente. No importa, funcionaria del fondo queda bien. Sí, pero que es del Departamento de Evaluación, Estrategia y Política, o en ese orden, no sé, que se excusó de firmar. Que firmaron dos de menor rango en su lugar, porque ya venía advirtiendo de que no estaban dados. No quiere quedar pegada, digamos, sí, ¿no? Y que ya era impagable lo de 2018 y te ponen más plata y más deuda. Claro, y además, como decíamos hoy, a la misma gente, porque está de nuevo Luis Caputo, que esto es como que tu primo que tiene problemas del juego te acaba de pedir un crédito a tu nombre. Vos decís, che, no va a terminar bien, o sea, no hay chance de que esto termine bien. ¿Por qué ahora sí? Claro, ¿por qué ahora ¿Qué cambió, digamos? Si todavía no se puede justificar en qué se fue esa plata del Fondo Monetario que le prestaron a Luis Caputo, que la otra vez creo que en una entrevista a Macri como que reconoció que fue para los bancos, que fue como, cubrir las deudas de los bancos, ¿no? Pero me queda con algo que hablaban ustedes recién sobre la gente, sobre qué está pasando con la gente en la calle, que este discurso de hoy y en las redes, mucho troll libertario diciendo... perdón, me fui con una cosita, párrafo aparte, hoy nuestro presidente tuiteando que es un viajero en el tiempo, no sé si lo vieron. Bueno,
Hoy el presidente tuiteó una imagen con IA diciendo que era un viajero en el tiempo que vino a solucionarlo. Bueno, saquemos ese párrafo aparte que requiere ya un nivel psicoanalítico. La gente hoy en las redes sociales se quejaba de que todo bien con que puedo comprar $2 millones, pero no me alcanza para la carne. Y los tuiteros más libertarios ponían, bueno, pero ahora podés ir y comprar la cantidad de dólares que quieras y la gente va a ir a comprar dólares desaforada a los bancos. Y hubo muchas notas que se hicieron en la calle preguntándole a la gente si esto era así, si iban a comprar dólares. Vamos a ver algunos de los testimonios de lo que decía la gente y lo debatimos acá. ¿Cómo le va, caballero? ¿Cómo anda? Buen día. Usted que es lector de diarios, que tiene un kiosco de diarios, me imagino que situaciones como la que estamos viviendo ahora ha visto varias. Sí, siempre, toda mi vida. Bueno, ¿cuánto más o menos usted cree que va a llegar el dólar y a cuánto lo compraría usted si tiene posibilidades de ahorro? Y no sé, no, ¿qué ahorro? Ahorro nada si no vendemos nada. La situación está fulera. Se vende poco. Sí, pues si el consumo está por el piso. Sí. Y ahora con todo esto empiezan a especular y te suben todo a lo que quiera cada uno. Usted sabe. Es así. Porque allá la vivimos, siempre fue igual. Y si tuviera capacidad de ahorro, ¿compra un dólar a 1.300? Y no sé, qué sé, la verdad que no. Todavía pretende esperar. Y yo pienso que ahora no convendría comprar nada. Habría que ver cómo se acomoda todo y todo, bueno. ¿Cómo es su nombre? Nelson. Bueno, esa imposibilidad de responder de un trabajador que dice no estoy vendiendo absolutamente nada, ni me imagino la chance de ir a comprar dólares. No sé si a 1.300, 1.240, claro. ¿no? Es como esa realidad que se está celebrando desde el gobierno nacional como totalmente lejana. Sí, de un montón de gente. No es la preocupación, claramente. Claro. ¿no? Bueno, hay una parte ahí de cierto, casi podríamos encontrar un cinismo en la medida del cepo, que es lo más celebrado también. Patricia Burri diciendo que lo había festejado como un gol. Primero no se sabía de quién, después se aprendió de quién era. Pero los cambios en cuanto al cepo, que no es la eliminación total, son para justamente que puedan acceder las personas físicas a comprar esos dólares, que son las que menos van a mover. Claro. Y es lo que se vio hoy también de alguna manera. Por eso decía, referencia a lo de los bonos en algún punto, porque lo que están viendo es que vuelve a ingresar dinero, porque eso es cierto, hay un respaldo, pero es dinero para volver otra vez al sistema financiero, claro. En definitiva. No estamos hablando de dinero productivo y a mí me sigue quedando esa duda, bueno, ¿por qué va a ser diferente? Más allá de Caputo, obviamente, más allá de políticas muy similares, obviamente. ¿Por qué esta vez? Hablan de que no hay déficit fiscal, me parece que no alcanza, sobre todo porque sabemos cómo se consiguió ese déficit fiscal. La inflación ya no importa, es una variable que Lutia Caputo en medio de la emoción la desestimó también. Sí. Una inflación alta. Se venía celebrando igual la baja de la inflación, ahora se dejó de celebrar. Ahora no importa tanto. Claro, ahora no es algo el número de inflación. Creo que había sido Esper también que había dicho, bueno, no es que hay inflación, sino que hubo una variación en el índice. Un deslizamiento de precios a la suba, ¿viste? Claro. Que le ponen eufemismos así como muy, bueno, no es devaluación, es nuevo esquema cambiario. Claro, también. Bueno, hoy Milei creo que se refirió a eso también y dijo que que si sacabas los productos estacionales, la inflación era del 2,1, que había bajado. O sea, siempre hay un vericueto, ¿no? Para decir que las cosas no son como son. Digo, como que siempre hay una forma de entender la realidad de otro lugar diferente al que estamos viendo todos, ¿no? Claro, los alimentos particularmente son de los que el rubro que más subió, creo, de los que más subieron. No sé, no me imagino pensar la canasta de mi casa sin los alimentos. No, claro. No puedo tener esa variedad de decir, bueno, pero si dejamos de tener en cuenta los alimentos, y no, es imposible. Sí, bueno, la otra vez decía, si no hubiera aumentado la carne ni los alimentos, la inflación no hubiera sido alta. Claro. Bueno, si no miramos nada, ¿no? La inflación no era alta. Bueno, si yo tuviera 4 patas y ladrara y tuviera cola, sería un perro, pero no, no está ocurriendo eso. 3,7 fue la última, casi duplicando lo del mes anterior, y ya van 3 meses a la suba. Dicen que esperan 3 meses más de inflación alta después de esto. Y después, hablando de inflación y acuerdo y cepo, las incongruencias del propio relato. Supuestamente el cepo se levantaba cuando la inflación sea 0 y lo están levantando parcialmente, como decía Matías, cuando está a la suba. Eso por un lado, y la devaluación que no iba a ser, que terminó siendo, y en el medio trató de conochantas, de mandriles a todos porque no iba a haber devaluación, y justo se da la casualidad
que es el mismo día que se anuncia el acuerdo con el fondo. Obviamente que era uno de los principales requisitos, requerimientos del Fondo Monetario, que le decía, así como el dólar está atrasado, lo mismo que le decía Cavallo y economistas de todo el arco ideológico, y ellos no quisieron aceptarlos hasta que lo tuvieron que hacer. Yo estaba pensando también en cómo repercute esto en la gente, ¿no? Digo, porque, no sé, quizás este kiosquero que estaba planteando ahora esta situación, quizás es un votante de Milei tranquilamente, y cualquiera de las personas que fueron entrevistadas y demás, pueden ser votantes legítimos de Milei. ¿Ustedes sienten que va a repercutir en este año electoral esto que está pasando? Es una gran duda, en definitiva. La aparición del fondo me parece que tiene un peso, en algunas encuestas se planteaba, ¿no? Tiene una imagen negativa el fondo históricamente en la Argentina. Después, en cuanto al discurso, hay una cuestión muy rara, yo no sé cuánto influye o no lo mediático, pero sí las elecciones de las personas, de lo que quieren escuchar y lo que quieren ver. La situación, lo que se da en las entrevistas, que no lo son tales, se pueden contradecir de una semana a la otra y no pasa nada. Y es lo fuerte en lo que juegan también con esa construcción de ese relato también. La permanencia, por más que vaya variando, por más que sea contradictorio totalmente. Y bueno, serán las elecciones tal vez. Falta todavía, falta un montón. Tal vez por eso esta determinación ahora también que se ha tomado. Pero algunas encuestas muestran que sí, que ha bajado tal vez un poco la imagen. Pero son números importantes igual. Claro, sigue siendo un número alto. ¿Quién capitaliza 7% de imagen positiva. Sí, claro. Digo, sigue siendo un número alto para lo que ha generado en este tiempo, ¿no? Sí. Y pensaba en elecciones, el caso de Santa Fe, ayer algo bien más local, provincial, que quedaron terceros y a 20 puntos de Puyaro, que salió primero, pero que tampoco hizo una gran elección, si vamos a lo que es. Uno dice, bueno, ganaste por 20 puntos, es una gran elección, pero perdió como en la guerra respecto al número que lo había consagrado gobernador. En ese sentido, ahí decís, bueno, La Libertad Avanza tercero, tan lejos, en una elección provincial. Bueno, es para mirar en relación a lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires con esta discusión sobre si conviene provincializar o nacionalizar, desdoblar o concurrir, que hoy igual hubo un nuevo capítulo respecto a eso, porque evidentemente cuando bajan a las provincias siguen perdiendo, lo mismo que le pasó en 2023. En las provincias no eran fuertes, definitivamente. Claro, sí, de hecho no tiene gobernadores, no tiene intendentes. La imagen nacional. Sí han tenido absorbido intendentes y gobernadores. Y algunos que se fueron dando vueltas. Claro, sí, Jalil no se sabe todavía para dónde va. Según si le diste un puentecito o no. Claro, depende para dónde va. Bueno, yo creo que el caso más emblemático es, ahora no me está saliendo el nombre, el patagónico de Cambiemos. Nacho Torres. Nacho Torres. Que fue una guerra a cielo abierto, Nachito, y después le terminaron, mandaba a votar todo Nacho Torres por este gobierno. Digo, es como que no queda muy claro eso. Pero me quedo con esto que decía Luz de este acuerdo tácito en la provincia del pacto de no agresión, ¿no? Parece haber sido con el tuit que se conoció hoy de Cristina Kirchner diciendo que se baje este proyecto para... Sí, que igual hizo sus aclaraciones, claro, ¿no? Hizo todos sus argumentos, después dijo, vamos a apoyar al gobernador, o creo que hay que apoyar al gobernador. Fue como, bueno, me bajo de la disputa, pero hizo sus aclaraciones. Espero que me equivoque, dijo, incluso, entre paréntesis. Mantiene su postura y su mirada sobre la cuestión. Y la dejó clarísima. Exactamente. ¿no? Sí, pero no rompió, ¿no? O sea, no se rompió por el momento. Habría que ver. Es como de la ruptura del otro día, que parecía irreconciliable, que se acercan un poco las posiciones. Hay tiempo para seguir charlando, pero... más allá de este alto al fuego, marca que para ella es un error político desdoblar, es decir, bueno, dio la indicación de bajar los proyectos para concurrir y demás, pero dijo, es un error político. Y el 9 de diciembre en Moreno, cuando nos juntamos con el PJ provincial... Nadie levantó la voz. Nadie levantó la voz para decir que estaban en contra de lo que yo estaba diciendo o proponiendo al respecto. Así que ahí hay algunas de las... Sí, yo pienso automáticamente qué va a pasar con los resultados después, ¿no? De alguna manera, porque como que cada uno aclaró sus posturas. Claro. Bueno, ¿qué ¿Cómo viene va a terminar después? resolviéndose? ¿Cuál va a ser la síntesis de esto? Pero ¿no pudo haber influido la elección en Santa Fe? De donde el peronismo fue dividido y terminó, bueno, segundo, pero podría haber ganado, de hecho, esa elección. Si unías todo el peronismo, ganaba la elección, creo que 36 puntos, quedando seguro Puyaro. ¿No podría ser esto una señal? Digo, haber visto esto y decir, che, bueno, bajemos porque si vamos todos divididos, se pierde la provincia.
Puede ser una lectura, sí. A mí me parece que el acompañamiento a la suspensión de las PASO es ese indicador, porque hasta hace algunos días, la semana pasada, nadie descartaba que no hubiera competencia en las PASO, por ejemplo, que la disputa pudiera llegar de esa forma. Creo que sí, puede ser una elección también muy atomizada la de Santa Fe. Tenemos también para ver lo que puede llegar a pasar en la ciudad de Buenos Aires. Elección muy rara, porque también es una elección de candidatos, pero son candidaturas a legisladores, es raro, son como posicionamientos para más adelante. Y la disputa acá en el peronismo en la provincia de Buenos Aires también es una disputa pensando hacia más adelante, ¿no? Esa es la idea que queda, que subyace a todo eso. Me parece que no es tanto por querer ingresar a la legislatura o los cargos de diputados, sino justamente pensando un poco más allá. ¿Cómo se mueven los jugadores ahora para el después, no? Exacto. O disputa de liderazgo, sin ir más lejos también, ¿no? Claro, sin dudas. Y esto que decís de todo lo que vamos mencionando, cómo se relaciona, hoy leía que obviamente desde la Casa Rosada hay interés en que se divida todo lo que se pueda el peronismo, que se ilusionan con una elección en la provincia de Buenos Aires por lo menos partida en 3 listas, que sería, si no hay unidad y se rompe todo, la del sector de Axel, una de Cristina, y que hasta se rumoreaba la posibilidad de que se fogonee una tercera lista, adivinen con quién. ¿Con Massa? No, desde la Casa Rosada, para dividir con un Randazzo, un Fernando Gray, claro. que es algo que Los ya, ofendidos del y ya ha hecho y digamos. ha jugado ese rol de ir por una lista peronista, pero para dividir y quitar fuerzas. Claro. Son teorías conspirativas, pero es verdad que a Javier Milei las mejores noticias del último tiempo, que viene siendo bastante paqueteado el gobierno nacional, se le ha dado el peronismo con esta disputa que hace que todavía pueda pensar tranquilo algunas cosas, porque viene del escándalo Libra, de Davos, de los pliegos rechazados. Eso es increíble, muy inverosímil. El hecho es muy poco tiempo. Todos esos temas que está planteando pasaron en los últimos meses, este año. Todo lo que falta todavía de gobierno. Digo, ¿qué más? Bueno, hoy ¿qué más va a ratificó el hecho de que va a haber unidad entre la Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires. Bueno, había salido la foto hace unos días, ¿no? Que le explicaba también a Majul, pero no vio la foto. Claro. En esa forma. Pero con Macri o sin Macri. Ahí Porque también salió a pegarle a Macri hoy, a decir, no el están cepo mismo. entendiendo. Claro, ¿es con Macri el acuerdo o es sin Macri? ¿Y cuánto es el poder de daño? Porque yo creo que Macri destruye mucho mejor de lo que construye. Como que le cuesta construir escenarios políticos que lo beneficien, pero es muy bueno destruyendo. De hecho, hay un rumor de que la no foto con Donald Trump pudo haber metido la cola ahí Mauricio Macri para que no exista esa foto entre Milei y Trump. ¿Ustedes creen que el acuerdo es con Macri o sin Macri? Bueno, Macri blanqueó hace unos días que hace muchos meses que no comparte milanesa. Claro. Empezó como un Milanesa, juego, una anécdota, sí. pero ahora contó que hace mucho tiempo que no lo hace con Mauricio Macri. Me parece que, no sé si es la figura, pero cierto ninguneo hay, ¿no? Por eso él se enoja tanto. Lo corre un poco Javier Milei, a veces de una manera particular, ¿no? Sí, sí, casi ninguneándolo. claro. Tal cual, como se tiene cercado. Claro. Y bueno, me parece que no hay sintonía por ahí, justamente también por los liderazgos. Claro. Y cómo se arme esa lista de unidad también será un tema, porque hay figuras del PRO que están siempre presentes para una foto y demás, pero... ¿Pero ustedes creen no que sé los romperían lugares. con el macrismo, digo, con Mauricio Macri? ¿Se imaginan un Santilli, un Ritondo yendo por fuera sin la venia de Macri, como en su momento hizo Patricia Bullrich, ¿no? Digo, que rompió y fue por su lado. No sé, lo veo como oscilante a Macri, porque de golpe lo trata como un niño y parece que es irreconciliable. Hoy le pegó un poco, le dijo va a haber devaluación, que es algo que quieren negar desde el gobierno y la quieren disfrazar. Pero por otro lado lo felicitó por salir del cepo, porque es como un paso hacia la normalización del país, que era algo que había que hacer. Es como que está ahí por las dudas, me parece, y que se va a definir bastante más adelante. Las elecciones a nivel nacional son 26 de octubre, veremos cómo se acomodan las piezas. Cuando hay listas y hay cargos, todo es charlable y sobre todo en determinados círculos. Lo que pasa es cómo le iría en una contienda electoral a Macri sin la Libertad Avanza, Claro, ¿no? las encuestas le dan Digo. muy bajo, ¿no? Le dan 3, 4% al PRO, digo, en los distintos lugares. Cumplen con la formalidad de preguntarle si se ve candidato y siempre dice que no, que él ya está, que ese tiempo pasó. Sí, bueno, lo dijo hace poco. sabe por qué, ¿no? Obviamente. Han querido prescindir de Macri, el armado que han hecho, que siempre se le atribuye a Karina Milei y a Santiago Caputo, que de hecho el ejemplo de la provincia de Santa Fe es ese. Estaba la opción de ir de alguna manera unificando alguna otra lista y quisieron plantear un candidato propio.
Es el juego que han hecho con esa... Bueno, va a haber en la provincia de Buenos Aires también dentro de poco algún encuentro en distintas provincias. La idea de tener un sello nacional. No sé cuál será el futuro en definitiva, porque es eso que hablaba Lu de algo similar a las elecciones previas a la presidencial. Claro. Por sí solo la Libertad Avanza, sin la figura de Milei, muchos votos no consigue. Claro. No, y sin el apoyo del PRO no puede vivir dentro de la legislatura, dentro del Congreso. Digo, hoy sí o sí algo necesitan que del Macri PRO. se lo echa en cara cada vez que puede. Claro, puede se lo recuerda. a Javier O sea, Milei, ¿no? sin nuestros Onda, votos ustedes no hubieran sin conseguido nosotros nada. ustedes no hubiesen podido sacar un montón de cuestiones. Claro. ¿no? Sí, yo quisiera saber hasta cuándo lo va a recordar, porque dice, nosotros le votamos la ley base, nosotros Sí. le blindamos los vetos y demás. Hoy, porque todavía son gobierno y porque, bueno, estamos en una democracia, faltan como 2 años y medio para que termine el mandato. Si el barco se hunde, si se va en los Claro. peores términos, la Libertad Avanza, en el próximo diciembre de 2027, va a seguir levantando la mano y golpeándose el pecho diciendo nosotros le votamos la ley base, nosotros, eso también. Me parece que ese discurso tiene fecha de vencimiento y que después cuando todo fracase, más de lo que estamos viendo a nivel social, porque realmente es un fracaso, no sé si se va a hacer cargo de todo lo Claro. que hicieron por la Libertad Avanza. Ahora, es interesante lo que dice Lu, porque hay en el comunicado del fondo, hay un apartado a la contención social, o que parte del dinero vaya a contener socialmente a los más desprotegidos. Digo, claramente no quieren que se arme quilombo dentro de la gente más postergada, ¿no? Digo, no quieren saqueos, no quieren que haya lío en la calle, que haya manifestaciones y demás. Digo, ¿ustedes cuál es el escenario que ven posible con aumento de precios, digo, con inflación, Sin con trabajo, devaluación, sin trabajo? Digo, ¿ven un escenario de contención social por parte de este gobierno o no? ¿O que van a dejar que todo fluya y que sea lo que tenga que ser? Es difícil pensarlo, pero Pero no parece es ser un muy, gobierno que es muy vaya para difícil, atrás. claro, es un escenario muy distinto también. No estamos acostumbrados a que no haya conflictividad social con un escenario similar a este. En otro momento hubiera habido mayor conflictividad. Claro. No estoy valorándolo yo positivamente, pero sí es un elemento que supongo que pondrá a la hora de hablar por el Fondo Monetario y por Internacional, por ejemplo, diciendo, bueno, miren, el mayor ajuste de la historia, y no es que es un lío. Lo que siempre planteaban ellos es la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Sabemos cómo se hacen, las presiones, la intimidación, el accionar, lo que vemos cada miércoles con jubilados y jubiladas. Pero lo presentará, supongo, como un capital político en ese sentido. No sé hasta cuándo. Es interesante eso de evaluar, bueno, cómo se logra esa contención también. Hay algunas cuestiones como, no sé, la asignación universal, por ejemplo, es algo que se fue actualizando. Sí. Es algo que no congelaron. No es muy destacable tampoco, obviamente. Pero hablar de lo que fueron las jubilaciones, y sin ni hablar de las paritarias, por ejemplo. Esos son elementos para ir pensando también que tal vez pueda haber algo de pragmatismo. Claro. No sé, porque Sí, es sí. muy ideologizado la cuestión. Claro. Pero bueno, también es contradictorio, Milei. Es raro. No me quiero poner filosófica, pero es verdad que cuando no se come, en general, y se la pasa mal y se toca fondo, se sale a la calle, en el caso máximo 2001, con el estallido social. Pero también es verdad que hoy estamos atravesados por un montón de cuestiones que pueden llegar a suavizar y hacer que la gente tolere todavía lo que se está viviendo, aun cuando esté viviendo muy mal. Digo, el desencanto de quien votó quizás a Cristina hasta 2011, que después, no sé, se desencantó por algo, empezó a verlo de otra manera, bueno, dijo, bueno, cambiemos, vamos por Macri y su equipo. Le fue mal. Y después confió en un Alberto que no estuvo a la altura de las expectativas y después esto que tampoco está funcionando, quizás asumir que fuiste cambiando y en todos los casos te fue mal, es duro. Me parece que el factor esperanza está ahí como latiendo, como no puede ser, capaz que hay que esperar porque esta vez capaz que sí. Y lo otro, las redes sociales, capaz no soy socióloga ni nada, pero cuando... Catalizan un poco. Para mí que catalizan un montón. De hecho, está lleno de gente que en las redes sociales son el Che Guevara y después no van a una marcha jamás. Claro. Entonces, me parece que en época de redes sociales, de posverdad, de discursos explicando lo inexplicable, de que no hay que hacer el sacrificio, el esfuerzo, porque va a venir algo mejor y lo mejor no llega. De hecho, la inflación está rebotando y subiendo otra vez, a pesar de que hiciste un esfuerzo enorme el último año y medio.
me parece que las redes sociales catalizan y hacen que se demore una respuesta que en otro momento sin redes era la calle, era calle y cacerola. Claro, ¿y para dónde irá ese voto de los desencantados y las desencantadas, no? Porque en Santa Fe votó el 55% del padrón. Digo, ¿a dónde irá ese voto que ya fue lo más outsider que había? ¿Qué viene al lado de eso? Digo, ¿qué queda a votar? Digo, si ya el peronismo no te convence, si el macrismo tampoco, el radicalismo tampoco. Sí, un outsider. Te fuiste un outsider y tampoco. Que además alimenta el discurso de que la política no sirve. Sigue ¿no? permanentemente con eso, claro. Tal cual. Constantemente, y que se diferencia de un ser político, digamos, Claro. porque él sigue hablando de la casta y de los políticos lo que hacen cuando es el presidente de la nación. Si no sos político, ¿qué sos? ¿no? Un viajero en el tiempo. Pero- Eso Claro. para mí Claro. es un viajero en el tiempo y sigo firme a esa teoría que hoy propuso él. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por haber estado Gracias. aquí. Nos encontraremos el lunes que viene. Claro que sí, Que no sé qué va a Claudia pasar. Ya el lunes Alonso. que viene, ¿Qué no sé. Por ahí sucederá se el lo lunes? vendimos al país. Y bueno. Le vendimos el país a Estados No, Unidos. esperemos que no, esperemos que no. Desde Portland hacemos el próximo programa. Así espero Esperemos nos que no. vean. Pero bueno, muchas gracias. Por favor, muchas gracias a toda la gente que nos vio. Le ponen me gusta a este video. Sí, claro. Estamos acá en Comenten YouTube, así que también. comenten, le ponen me gusta. Dejen los comentarios, que queremos escuchar. El otro día nos bardearon un poquito, así que está bueno. Ah, sí. Sí, está Bueno. buena la discusión cuando nos bardean. Así que bueno. Bienvenido sea. Miren UNLP TV, toda la programación y nos reencontramos la semana que viene.